la clase de hoy está dedicada a vanguardias y a vanguardias artísticas específicamente. Esto tiene un motivo más o menos claro, y es que en realidad, digamos, lo que uno llama vanguardias, o sea, vanguardias se les llama una serie de movimientos que aparecen sobre todo, digamos, en el comienzo del siglo XX. Y que en general suele tener como dos movimientos, dos etapas más o menos diferenciadas, con un quiebre muy fuerte que es la Primera Guerra Mundial. O sea, ustedes saben que la Primera Guerra Mundial estalla más o menos en 1914, depende de qué parte de Europa, y termina por ahí por el año 18. Y en realidad los movimientos de vanguardia, digamos, de anteriores a la guerra son bastante distintos a los posteriores. Como que hay un reciclaje bastante fuerte y sobre todo, digamos, un cambio de intención. O sea, en la primera etapa, que es la que vamos a hablar ahora, de los movimientos pre-Primera Guerra Mundial, son más bien movimientos de escritores y de pintores. Y prácticamente no hay presencia de los arquitectos. La llegada de la arquitectura a la vanguardia va a ser un proceso que se va a vivir después del año 18, o sea, después de la Primera Guerra Mundial. Y esto es importante porque la llegada, es muy discutible lo que voy a decir, y probablemente muchos autores de los que ustedes leen dicen cosas distintas, pero la llegada de la arquitectura a la vanguardia supone un giro muy grande. O sea, como que, digamos, las vanguardias en principio son un movimiento básicamente de combate, o podríamos decir, un movimiento que se enfrenta al sistema. A partir de la Primera Guerra Mundial, cuando llega, digamos, la arquitectura, hay un giro político evidente. Ya no se trata de destruir el mundo burgués, sino de construir la nueva sociedad. Y eso es Le Corbusier, o sea, la diferencia entre el cubismo de Picasso y el purismo de Le Corbusier es un cambio radical en la dirección a la que apuntan. Yo me voy a referir entonces al primer momento, que ya adelanté alguna cosa, tiene sobre todo, digamos, un carácter, digamos, bastante destructivo. O sea que para los autores de la vanguardia hay como dos o tres cosas que están más o menos claras, por lo menos para muchos de ellos. Lo primero es que el mundo en el que viven está agotado, que es necesario un cambio radical. Lo segundo, podríamos decir que los lenguajes, o sea, las formas de la representación heredadas, no son, digamos, suficientes o no son, digamos, las más adecuadas para hablar del tiempo presente. Es como si el lenguaje hubiese envejecido o, digamos, o las formas establecidas y retóricas del lenguaje, sobre todo artístico, hubieran envejecido, hubieran quedado sepultadas o superadas por la emergencia del mundo industrial y el mundo de las ciudades. O sea, por esa condición metropolitana que hablaban el otro día, que todo lo atraviesa. Entonces, esto es interesante porque entre los movimientos de vanguardia se va a vivir como un doble carácter. Por un lado, la necesidad de atacar y destruir el formato heredado. La novela, el cuadro histórico, la representación más clásica. Y por el otro, tratar de construir, cuando es posible, y no siempre lo es, un nuevo formato, una nueva manera de, digamos, un nuevo vehículo de comunicación. Y de alguna manera, digamos, la experiencia esta, entonces, tiene importancia para la arquitectura, sobre todo porque empieza, digamos, a construir los primeros balbuceos de un nuevo lenguaje que es un poco el que va a incorporar después la arquitectura, después, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Yo me quería detener a mostrar algunos ejemplos como para ver si más o menos se puede ir transmitiendo mejor la idea o se va ablandando un poco la comunicación. Pero si uno toma, digamos, algunos libros de las primeras décadas del siglo XX, enseguida como que hay algunas cosas que tal vez uno no les presta atención, pero si las piensa un poco, empiezan a marcar, digamos, la idea de que es necesario un nuevo lenguaje para un mundo que ya es distinto. O sea, que la sociedad moderna que vive, digamos, en torno al shock, al cambio permanente, etc., necesita otros vehículos. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí la portada,
de un libro de un filósofo alemán llamado Walter Benjamin, que escribió unas cuantas obras, murió joven. En este caso es un pequeño libro que se llama Dirección Única y que está básicamente, son 4 páginas, y está escrito así. O sea, no está escrito como una novela, todo de corrido, sino que está escrito con pequeños razonamientos. Entonces, un poco el tema del libro es como, digamos, incluso Dirección Única, hace alusión, digamos, a una calle, con una calle flechada, sería eso. Eso es, digamos, el título de la portada. Y de alguna manera el tipo trata de asumir una lógica de pensamiento y de transmisión del pensamiento parecida a la lógica urbana. ¿Y cómo es esa lógica? Fragmentada. O sea, no es la gran novela de 500 páginas donde arrancamos con la vida de una persona y llegan después los nietos y bisnietos, sino que son pequeños fragmentos, impresiones instantáneas. El mismo Benjamin, unos años después, o mejor dicho, cuando escribe esta Dirección Única, estaba preparado un libro que nunca logró concluir y que hoy, por suerte, tenemos algunas reconstrucciones históricas, podríamos decirle así, o sea, tipos que han trabajado en los papeles de Benjamin y lograron entender cómo era, al fin y al cabo, la obra. Este libro de los pasajes son básicamente las galerías de París. Los pasajes son las galerías comerciales, nacen, digamos, en el siglo XIX y, de hecho, forman parte del imaginario del mundo romántico del XIX. Pero para Benjamin, esos laberintos que cruzan las manzanas y que van atravesando buenas partes de París, eran, digamos, una especie de mundo que había descubierto la nueva ciudad moderna. Entonces, digamos, el libro está escrito igual que el otro. O sea, estamos hablando de cómo comunicamos una serie de ideas en el mundo moderno. Y de nuevo, recurre a párrafos chicos y en este caso incluso a copy-paste. O sea, el tipo toma razonamientos y citas de otras personas y las va copiando. A veces las comenta, a veces escribe él. Y otras son literalmente cosas que juntó al azar de todo el mundo, digamos, o del mundo que lo rodea. O sea, esto sería como un intento de tener un lenguaje adecuado para los tiempos modernos. De hecho, digamos, lo que hizo Benjamin en realidad estaba apoyado en, digamos, lo que ya había hecho Baudelaire, el poeta francés, del cual, digamos, es el punto de partida, o es uno de los puntos de partida del señor Benjamin. Si ustedes revisan la obra, digamos, de Baudelaire, Baudelaire es un tipo que está absolutamente convencido de que tiene que, digamos, lograr hibridar el nuevo mundo, este mundo de las impresiones cambiantes, con formas poéticas eternas. O sea, como que mezclar lo moderno y lo tradicional. Y la manera que fue puliendo, efectivamente, en uno de los últimos libros, que se llama algo así como La melancolía de París, que está hecho por pequeñas impresiones, por fragmentos chiquitos. No jodo más, pero ya que estamos, traigo a colación uno que lo vamos a ver después. El señor Rencolas hace unos años publicó un texto que está muy lindo, llamado Espacio Basura. Y si ustedes se fijan, no en el contenido, sino en la manera en cómo está escrito, se van a dar cuenta que obviamente Colas estuvo revisando las cosas que les acabo de nombrar. De hecho, cuando uno empieza a leer, digamos, el texto, se va a dar cuenta que cada, básicamente, renglón por medio o algo parecido, repite la palabra junk space, o sea, espacio basura. Que el texto es casi que escrito por un troglodita, que tiene un lenguaje absolutamente limitado, que no es Colas. Colas es un tipo que es hijo de un escritor, domina perfectamente el idioma, o sea, no tiene esos problemas, pero digamos que buscó una manera de escribir sobre el espacio contemporáneo, de describirlo, digamos, en su naturaleza, con un lenguaje acorde. Y eligió justamente un lenguaje casi que monotemático, repetitivo, como de alguna manera es, digamos, la comunicación contemporánea. O sea, volvió sobre un problema que, digamos, se reflexiona sobre las formas del lenguaje acordes a la realidad. Cómo se traducen o cómo se cuentan las historias en el mundo moderno. Yo decía, ese es en realidad el experimento de la vanguardia, o eso es una parte del experimento de la vanguardia. Construir, bombardear las formas anteriores y tratar de construir unas formas diferentes.
De hecho, digamos, los collages es el típico caso, después vamos a ver algunos otros. Pero el collage es un invento de Picasso y de Braque. O sea, y el collage quiere decir que el pintor ya no pinta. Y ese es un problema para Picasso, ¿no? Porque Picasso sabía pintar. Entonces declarar que el pintor ya no pinta es como quedarse sin trabajo, ¿no? Como básicamente, qué sé yo, liquidar su fuente de ingresos. Pero lo que está en la base, digamos, de la idea del collage es que el pintor es un tipo que selecciona cosas de la realidad. Las selecciona o las encuentra y las pone unas con otras, chocando entre ellas. Que esa es la manera de proceder, ya no como Dios que inventa el mundo, como la vieja imagen del pintor, sino, digamos, como un coleccionista de impresiones que son básicamente paralelas al mundo que nos rodea. De hecho, es muy común que si ustedes se ponen a mirar las cosas que están puestas en este tipo de collages, no son unos collages de Raúl Osman, que era un dadaísta alemán, pero sí los típicos recortes de prensa, ¿verdad? La prensa, si algo hace, es justamente inventar un lenguaje contemporáneo. Ustedes se fijaron cómo son. El sistema de prensa es muy sencillo y muy fascinante, pero uno tiene un titular que tiene que impactar y llamar la atención inmediatamente, y en todo caso un copete que te describe en 4 o 5 frases cuál es el contenido. Pero es un lenguaje de una inmediatez absoluta. Es un típico lenguaje contemporáneo que no existe en otras épocas, no existe en el siglo XIX o en el XVIII, donde los formatos... Es fácil. Si ustedes dicen, ¿cómo se llama El Quijote? El libro, ¿no? El ingenioso hidalgo de caballero, no sé, es un título así, chorizo, no lo lee nadie en un escaparate. Los títulos nuestros son como de prensa, cortos. Es un lenguaje diferente. El telegrama, por ejemplo, es algo que ya no existe y probablemente nunca vieron uno en sus vidas. El telegrama es un invento previo al teléfono que podía transmitir mensajes a partir de un cable y de, digamos, impulsos, o sea, cortar y dejar pasar la electricidad. Y con eso, digamos, existe un código de transmisión que, bueno, que permitía mandar mensajes. El telegrama te cobraban por palabra. Entonces eran más cortos que los SMS, mucho más cortos. Eran, voy saliendo, punto. O sea, uno economizaba las palabras para hacer, digamos, una comunicación muy instantánea, porque era complicado mandar y era caro mandarlo. O sea, que el lenguaje encontró un tipo de formato que no existía o que era muy poco habitual. La idea de que estos eran los formatos modernos justamente fue, digamos, acompañada por muchos de estos autores de vanguardia. ¿Se entiende más o menos? Eso creo que es un tema más que interesante. Esto es otro collage típico donde el caos que veíamos, por ejemplo, en la figura anterior, ¿verdad? Era un caos compuesto por recortes de diario, gritos, etc. Acá es exactamente igual, pero con edificios. Como quien dice, es interesante, porque ese es otro tema que está pendiente o está, digamos, vinculado al formato del lenguaje, es que exactamente el lenguaje del telegrama, del titular, de, qué sé yo, como le dije, del collage, son básicamente análogos a la fenomenología de la metrópolis. Que la metrópolis es igual, se vive exactamente igual, fragmentada, cortada, con impulsos de todo tipo, con estridencias, constantemente sometido al shock. O sea, no un relato lineal, organizado y desarrollado en el tiempo, sino cortado, machacando. Y por eso, digamos, es muy sencillo encontrar que aparte de los collages, estos más de publicidad o más digamos, de arenga, como era este del ABCD, en realidad es fácil encontrar estas representaciones de la ciudad o de la metrópolis que efectivamente hacen uso del mismo mecanismo. O esto de acá, esto es pintura, pero de todas maneras tiene, digamos, la misma lógica de superposición de cosas. Acá también en otro dadaísta alemán, que era Georg Gross. O bien, Filippo Marinetti, el fundador del futurismo italiano, que efectivamente, digamos, en la década de los 10 empezó a trabajar con lo que se llamaba palabras en libertad. ¿Y qué eran las palabras en libertad?
las palabras liberadas de la frase, o sea, sueltas, como unidades semánticas independientes. Entonces, la combinación de esas pequeñas unidades era básicamente lo que habitaba en la página y daba y empezaba a girar sobre un significado. Pero, digamos, lo que se desarmaba, por decirlo de alguna manera, es la organización sintáctica de las oraciones. Y hay que hablar de los collages, que ya veremos algún otro. No me quiero ir muy extenso en estas cosas que son presentaciones, como para ir entrando y calentando los motores. Después lo que hago es contar algunas historias más o menos chotas y algunas entretenidas y algunas son un bodrio, pero básicamente historias concretas. Yo me parece que siempre uno tiene que tratar de trabajar en el cuadro de las ideas generales, más abstractas, pero después siempre es necesario ir a los casos. O sea, yo no concibo el conocimiento sin datos concretos. O sea, cuando uno dice, no, los surrealistas son así, así. No, mostrarme quién y cómo y dónde. No me creo las categorías. Preciso ir a los bifes, a la cosa concreta. Porque en realidad lo que suele pasar es que las cosas concretas no son iguales a las categorías. Las categorías son abstracciones que uno tiene que construir. Entonces, es importante que siempre, para la arquitectura, la pintura o para lo que sea, uno pueda pasar de grandes categorías y meterse en la microfísica, ¿no? en el relato más chico, en la cosa concreta. ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Quién la construyó? ¿Cuándo la construyó? ¿Con qué materiales? ¿Con quién se peleó? ¿Cuánta guita le salió? ¿Cómo funcionan las habitaciones? Ese tipo de datos. Entenderlo todo. Si vuelvo un poco, digamos, al tema, digamos, yo me voy a meter un poco con algunos artistas del siglo XX. Me parece que por ahí es interesante comprender algunas claves de la cultura heredada. O sea, de cómo eran las cosas. O de qué uno podía decir era la tradición de la pintura clásica. ¿Cuál era la herencia clásica? ¿Cuáles eran las formas heredadas de la representación? Eso sería como el problema. Entonces, claro, uno lo que hace básicamente es muy sencillo, por lo menos meterse en algunos cuadros o pinturas, en este caso mural, famosos. Vamos a decir, bueno, che, ¿cómo funcionan estas cosas? O sea, ¿qué es lo que cuentan y cómo lo cuentan? ¿No? Esto es muy conocido porque queda, digamos, en los museos vaticanos, está en una pared, justamente en una sala de la biblioteca, si no me equivoco, o sea, donde estaban los libros, donde se almacenaban los libros. Entonces hay un mural que dice la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas, por lo visto, representa a todos los grandes filósofos de la antigüedad. ¿Qué sería lo que corresponde como alegoría en la biblioteca? Bueno, mostrar los padres de la filosofía que de alguna manera, digamos, el Renacimiento intentaba recuperar. Entonces uno se empieza a fijar y si en realidad lo buscas en Wiki o en algunos lugares, es bastante sencillo encontrar que la gente ya le puso etiquetas de quién es quién. O sea que se puede reconocer a Heráclito, a Parménides, a Zenón, y también están mezclados algunos amigos de Rafael, que fue el que pintó el mural, ¿no? el fresco. O sea, ya de paso se metió él y los amigos y algunos, digamos, de los clientes, como para hacer un poco de comparsa. Es obvio también que los que están en el centro tienen que ser Sócrates y Aristóteles, ¿no? Son los que le cabe ocupar el centro como los dos grandes o las dos grandes corrientes del pensamiento clásico. Hay un fondo también, vieron, que es arquitectónico, ¿no? Estos tipos no están metidos en una plaza, sino en un espacio que es arquitectónico y que por lo que se ve son una sucesión de arcos o de bóvedas medio cortados y al fondo se ven nubes, ¿no? Es rara la arquitectura esa, porque ¿qué sería un edificio lleno de agujeros y que se ven las nubes? En realidad lo que pintó Rafael fue el Vaticano que estaba en obra. O sea, esa es la obra del Vaticano, como diciendo que aquella cosa que es la resurrección del pensamiento antiguo tiene lugar no solamente en la biblioteca del Vaticano, sino también en el nuevo San Pedro que está construyendo Julio II. ¿Está? Ahí redondea la idea. Hay otra cosa que es interesante, que si uno empieza a ver, digamos, los tipitos ahí metidos, están como conversando en grupos, ¿no? O sea, algunos están absortos en su soledad,
pero hay otros que se ve que están intercambiando cosas. Hay uno ahí en el piso que está como demostrando no sé qué cosa, vieron que tiene una tabla, debe ser Pitágoras, me imagino. Vieron que tiene como una pizarra y está marcando algo, me imagino que es Pitágoras o uno de esos. Allá hay otro grupito que también está conversando y uno saca apuntes, acá hay otros. O sea, hay como escenas donde las miradas se cruzan. Si uno se mete un poco más fino, supongo que debe ser posible entender, digamos, o referirlo a algunos cuentos, o algunas historias, o algunas anécdotas que establecen esas relaciones entre las personas. Pero si se fijan también, hay una perfecta coincidencia de la arquitectura con la escena. O sea, es como que la forma del cuadro, la disposición de los personajes es toda arquitectónica. O sea que los tipos están metidos, los importantes, en el eje del medio. Y ese señor que está incomodísimo tirado a la escalera, en realidad lo que hace es acompañar una de las jugantes del pavimento. O sea, ayuda a marcar justamente la perspectiva. Ustedes saben que la perspectiva es un descubrimiento del Renacimiento. O sea, la pintura está concebida como una especie de ilusión de realidad, ¿no? Esto ocupa toda una pared. Es como si el espacio siguiera adentro de la pared. Esa es la idea. ¿No? Lo llama la trampa al ojo. Pero además, y esto es interesante, toda la representación es como arquitectónica en el sentido de que tiene una estructura fuerte, una estructura geométrica. Y las propias figuras ayudan a componerla y además el espacio relativo que ocupan es importante para entender sus diversas jerarquías. Y por ejemplo, si se fijan, yo ahí tracé que la línea de los ojos está en el medio, ¿no? Ahí estaban los muchachos del medio. Yo tiro otro, pero ya lo corto para no aburrirlos. Es un juego como retórico. A mí me resulta muy divertido. Yo me paso horas en los museos haciendo estas boludeces. No, y otra boludez que hago, que está muy bien, muy recomendada, es mirar los detalles. Si ustedes miran el cuadro, se van a dar cuenta que 2x3 hay una babosa en el piso, o hay un tipo con unas posiciones rarísimas, o hay un flaco meando en el fondo. En Piranesi hay perros cagando, pero los tienen que buscar. O sea, ustedes tienen siempre la idea de que la pintura es algo oculto, que está en los museos, y que prácticamente es solemne. Y la pintura está llena de chistes, y de extravagancias, o simplemente está llena de cosas que quieren decir que los pintores no eran lo que nosotros pensamos, que no eran esos señores así como nosotros los pensamos. En este caso, digamos, esto se llama El juramento de los Horacio, es un cuadro de Jean-Louis David de 1784, y ahí si lo miran, hay tres flacos haciendo un saludo como de nazi, ¿no? Lo que se llama un saludo romano. O sea, ustedes saben que era el saludo que hacían los romanos, que Mussolini lo incorpora y que Hitler se lo copia, ¿no? Es así la historia. Están haciendo como ese saludo frente a otro señor que parece más viejo, ¿no? Tiene barba, supongo uno que es más grande, los otros son más jóvenes. Vieron que además hay una manito, como que se están abrazando, ¿no? Como que es un juramento de fuerza lo que están haciendo, y el otro sostiene 3 espadas, o sea, una para cada uno. A la derecha, si se fijan, hay mujeres. Y entonces hay una que está medio oculta, agachada, como llorando, y la otra lo consuela. Y las otras están también abatidas. ¿Cuál es la historia de los Horacio? Hay que buscarla en la bibliografía clásica. Y entonces el cuento dice que en realidad es una historia entre romanos que, digamos, habiendo dos ciudades enemistadas, deciden resolver el conflicto haciendo pelear a los hijos de dos familias. O sea, en vez de pelearse todos contra todos, dicen, no, los hijos de aquello contra los hijos de esto, y el que gana ya está, nos representa a todos. O sea que estos pibes están jurando para ir a pelear contra los hijos de otra familia. Pero la historia también dice que había una chica de la familia esta que estaba casado con una, ¿no? O pretendía a un chico de la otra familia. O sea que hay una tragedia que se viene. O mueren estos y los lloramos todos, o mueren los otros y también los lloramos. O sea que esto está todo mezclado. Es una especie de Romeo y Julieta, digamos, en versión, digamos, más gente. Claro, el cuadro en realidad, puesto en Francia en 1784, ¿a quién le importan los Horacio, no?
Y en realidad lo que tiene que ver es justamente con una medida política adoptada por, digamos, la monarquía en ese momento, que, digamos, supone el enfrentamiento entre los hermanos, o sea, entre los franceses. O sea, lo que se está promoviendo es un conflicto bélico, por lo cual va a morir gente que podríamos decir pertenecen al pueblo, son hermanos. Entonces el señor manda bajo metáfora una idea que, digamos, uno lo podría leer en analogía con el presente. O sea, que no está descolgado, ¿no? No es que viva en la luna y sea un tipo que simplemente se dedica a leer historias de los romanos, sino que para un señor de 1784 esto era perfectamente legible. Se entendía de qué estaba hablando. Se entendía que detrás de la historia de unos romanos hace mucho tiempo estaba la historia del presente. Y lo mismo, la geometría es fácil buscarla. En el centro del cuadro pasan las miradas, están las espadas que son el punto culminante, y después si le empezás a tirar diagonales y cuadrados es bastante sencillo acomodar los cuerpos con las diagonales, igual que también el pavimento te ayuda, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? ¿Cómo funciona el negocio? Siempre busquen los temas. Y voy cortando porque si no me voy larguísimo y esto hay mucho más. Esto es otra pintura famosa llamada La balsa de la medusa. Es una pintura grandota, ahí lo tienen, 4,91, 5 metros de alto, o sea, es más alto que este salón, ¿no? Esto debe tener 4, no llega a 5, y 7,61, o sea, como yo que sé, casi esta pared, es enorme. La pintó este señor llamado Géricault, que de alguna manera la pintó como una denuncia política. Esto sí, ya no es un tema mitológico, sino un tema de actualidad. Resulta que, digamos, esto dice, no tiene fecha, esto debe ser 1817, es este libro que cuenta el naufragio de la fragata de la Medusa. La Medusa era un barco francés que partió al África para colonizar, creo que era Senegal o una cosa así, o Costa de Marfil, no, creo que era Costa de Marfil, o sea, eran colonos que iban para ahí, y naufragaron, creo que justamente frente a Senegal. Cuando los tipos naufragaron, lograron llegar a tierra y fueron enseguida atacados por la gente que vivía en el lugar. Así que vieron que la cosa estaba muy complicada y decidieron armarse una balsa con los restos del naufragio. Es esa balsa que está ahí. Ese es el relegamiento de la balsa. Se subieron entonces a la balsa y trataron de salir del sitio para llegar, digamos, a un lugar más amigable. El problema es que estos colonos, que supuestamente además iban a llevar la cultura francesa al mundo, habían sido básicamente abandonados por el gobierno. Los habían dejado tirados. Así que estos señores que les fue mal quedaron tirados y tuvieron que salir maltrechos al océano y en este caso, y después de pasar, digamos, muchos días, empezaron a morir de sed y de hambre. De hecho, digamos, se registraron casos de canibalismo. Para la prensa francesa esto fue escandaloso. O sea, había sufrido una especie de degradación física y moral digamos, inmensa, unos pobres tipos que en realidad iban, digamos, a hacer una tarea para el bien de la civilización, o si se entendía. Entonces la pintura de Géricault, si uno la ve, primero los tonos, Géricault se dedicó a visitar la morgue y a pintar cadáveres, justamente para darle realismo, pero si ustedes ven entonces también los tonos son como cadavéricos y la composición más o menos tiene como una diagonal que cruza así y otra diagonal que cruza así. O sea, no es tan estática como las otras pinturas que vimos, sino es como mucho más dinámica. Si uno sigue la diagonal para aquel lado, vean que viene una ola. O sea, estamos jodidos. Nos tiraron ahí en la playa, salimos corriendo porque nos iban a morfar los muchachos. Nos mandamos con los restos a alta mar. Y encima de todo, viene la tormenta, miren las nubes arriba. Viene la tormenta, la vamos a pasar embromadísima y viene una ola gigante justamente en dirección contraria al viento. O sea que nos va a dar de frente y acá hay, digamos, unos muchachos medios muertos, algunos muertos, otros agonizando, etc. Pero si corren por la otra diagonal, vean que hay uno que está con la camiseta, ¿no? Que no es hincha de fútbol sacando la remera, sino que está haciendo señales desesperados. Si lo buscan, claro, es un cuadro muy grande, pero si lo buscan hay una pequeña manchita que es un barco francés,
que los vio y siguió de largo. Los dejó tirados. Básicamente, esta es la tragedia. Pero lo mismo, busquen la geometría y enseguida van a encontrar que el centro corresponde o que las diagonales lo que hacen es enfatizar el relato. O sea que la estructura, podríamos decir, oculta del cuadro sirve para reforzar la narrativa. Eso es importante. Yo me voy a meter con algunos personajes, y muy poquito, con algunas pequeñas historias. Una con Picasso y el nacimiento del cubismo, o sea, el periodo que está antes de la Primera Guerra Mundial. El segundo es Filippo Tommaso Marinetti, el fundador del futurismo italiano. El tercero es Tristan Tzara, el poeta dadaísta que animó, digamos, el Cabaret Voltaire en Zúrich. El cuarto es Casimir Malevich, el señor ruso que hacía cuadrados y que fundó el suprematismo. Y por último, Marcel Duchamp, el otro gran referente del arte del siglo XX, el que dejó de pintar muy joven. Si veo que la cosa viene larga, puedo recortar alguno, así que mejor empiezo y después lo voy definiendo. Esto, ¿vieron? Es una foto de los años 30, debe ser de como el 39, por ahí. Y está la plana mayor del MoMA de Nueva York, que acaba de comprar las señoritas de Avignon. La historia de las señoritas de Avignon, ahí se ve, está Whitney, ¿vieron? La señora, no, Jack Whitney, el del Museo Whitney, la Fundación Whitney. Está Nelson Rockefeller, que son básicamente los dueños del MoMA, o los que alimentan al MoMA, digamos, a lo largo de los tiempos. O sea, ninguno son artistas, son básicamente inversores, empresarios que ponen dinero para la institución y acaban de comprar entonces las señoritas de Avignon. La señorita de Avignon tiene una historia bastante curiosa. Es un cuadro que casi nadie lo conocía, que casi que no se había expuesto nunca, que Picasso se lo guardó hasta los años 20, que lo tenía en el estudio, o sea, desde 1908, y él se lo guardó en el estudio. Los pocos amigos que lo vieron en realidad pensaban que era una porquería, que básicamente era para tirarlo. Lo tenía, a él le gustaba, le parecía. Para Picasso era un cuadro importante, no solo por el tamaño, 3x3, o sea, es un cuadro de buen tamaño, sino que obviamente él había ensayado una cantidad de cosas en el cuadro. El cuadro probablemente podría haber seguido siendo pintado, no necesariamente se terminó, pero que contenía una cantidad de material que para Picasso era importante y que lo alimentó después durante la etapa cubista. En los años 20 lo vendió por muy poca plata a un coleccionista, y ese coleccionista, creo que cuando muere la familia o la esposa, se lo vende también por no demasiado dinero al Museo de Arte Moderno de Nueva York, que lo transforma en una de las piezas claves de la historia de la pintura del siglo XX. ¿No? Si hay ¿no? Ahí deben haber dos cuadros, yo creo, de Picasso, que son, digamos, absolutamente centrales en la historia del siglo XX. Uno es la señorita de Avignon y probablemente el otro sea el Guernica. De hecho, digamos, esto es una pintura media naif que hizo, creo, no tengo el nombre, es un sobrino de Picasso que estaba de visita en París en 1908, cuando recién había pintado la señorita Avignon, y Picasso, con algunos pesos que se había hecho, compró el cuadro que está ahí, o sea, un cuadro del aduanero Rousseau, y entonces hizo una fiesta con los amigos o con gente importante para festejar la compra del cuadro. Si se fijan por acá, ahí atrás, ahí atrás está la señorita Avignon, ahí. Y adelante hay una estatuilla negra, ¿lo vieron? Una estatuilla africana. Entre una cantidad de porquerías, entre la gente, y por ahí creo que se ven algunos ratones. Bueno, en el cartel, ¿no? Sosteniendo el cartel, la definición no es buena, hay un par de ratones. O sea, Picasso en 1908 vivía en un estudio en el Montmartre que se llamaba el Bateau Lavoir, el barco lavadero. En París hay unos barcos que corren por el Sena, o había unos barcos que son medio cuadrados, que eran barcos lavaderos. Yo nunca entendí bien qué era lo que lavaban,
pero la fama que tienen es que hacían un ruido a lata digamos, temblaba todo con el motor y hacían ruido a lata. Entonces en el estudio de Picasso, que tenía un techo de chapa, también cada vez que llovía o había viento, se movían las chapas y hacían ruido, ¿no? Venía por el chiste, venía un poco por ahí. Pero digamos, era una época en que Picasso estaba más bien vinculado con la bohemia, o sea, que no tenía demasiados contactos con los intelectuales, que en general era un tipo muy parco en hablar de lo que hacía, y que él se había criado un poco en el entorno típico de la bohemia, o sea, en los cabarulos, en los prostíbulos, en los bares, en el bajo, amigo de prostitutas, de artistas de circo, o sea, mucho más interesado por comprender el lado, digamos, menos favorecido de la sociedad moderna que por los salones de gente famosa. Más allá de que Picasso sabía jugar en los dos lados. En la pintura esa anterior está Gertrude Stein y está Apollinaire, que era, digamos, Gertrude Stein, una hija de banqueros americanos que vivía en París, que era poeta y que era gente de mucho dinero. Bueno, ahí tenemos las señoritas de Aviñón, este cuadrazo, este cuadro famoso, y básicamente yo me voy a referir a algunas cosas del cuadro, y no mucho más que eso. Lo primero es el nombre, las señoritas de Aviñón. En realidad el cuadro no tenía nombre. El nombre nunca se lo puso Picasso, fue un nombre que se le fue agregando. Hay un tipo que yo no lo puse en la bibliografía y creo que no lo voy a atomizar con eso porque me parece que esto es un curso de arquitectura, pero hay un tipo que es muy interesante que se llama Leo Steinberg. Steinberg escribió un artículo de hace muchos años que es uno de los textos canónicos que analiza este cuadro. Y el texto de Steinberg se llama El burdel filosófico. Steinberg se dio cuenta de que en realidad el tema, o sea, que el primer nombre que había tenido el cuadro había sido ese, el burdel filosófico, ¿no? El prostíbulo filosófico. Y que en realidad para Steinberg era un cuadro que básicamente era un cuadro moral, que hablaba algo así como del precio del pecado. Entonces resultó que uno de los amigos de Picasso había vivido en Barcelona, ¿verdad? Cuando joven, él cursó estudios de pintura, el padre era dibujante, anduvo recorriendo toda España, en un periodo vive en Barcelona, y algunos de sus amigos de Barcelona estaban también en París. Entonces uno de los amigos dice, mira qué bueno el cuadro del prostíbulo, en realidad se parece a las chicas de la calle Aviñón. Las chicas de la calle Aviñón eran las chicas del prostíbulo, que ellos pasaban por la puerta cuando iban a las clases de dibujo. Entonces son las prostitutas, siguen siendo, de la calle Aviñón, eso es un chiste interno, pero lo que sí sabemos es que en realidad esto se trata del burdel, el prostíbulo filosófico. O sea que lo que hay ahí son 5 prostitutas. Tiene vuelta. Claro, son medias raras y yo creo que mucha gente te dice, además, a mí Picasso no me gusta y capaz que tiene razón. Picasso es como muy bruto en o sea, es un tipo que de oficio lo tenía todo, digamos, es un eximio pintor, digamos, haciendo lo que se le antojara. Pero es cierto que, digamos, como tipo muy rupturista, también hay muchas cosas que son bastante agresivas. Entonces uno lo mira y dice, che, es como raro el cuadro porque uno ve 5 personas, están todas mirando de frente, salvo una que mira de costado. Abajo vieron que hay una cosa de punta, me parece un pedazo de sandía, unas uvas y algo así como unas peras. Hay como una mesa servida, ¿no? Que está ahí metido. Las chicas son bastante fuleras. Hay una que está de espalda, pero la cabeza mira para acá, está rarísimo. La otra que sale del fondo, como corriendo una cortina azul, y que tiene una cara que parece una máscara africana. Eso es muy conocido, son máscaras africanas, esas dos mujeres. Las del medio, en cambio, tienen una cara bastante diferente. Si uno hace la prueba de pararse como se para la segunda chica de la izquierda, se va a caer, ¿no? O sea, no hay forma de estar con el piecito cruzado y tan tirado para atrás, me veo posición media rara. Y la otra, incluso que estaba más a la izquierda, es más extraña todavía, porque si uno le sigue la mano que sostiene la cortina, como que abre el telón, parece que la mano está desconectada del cuerpo. Prueben poner la mano en una posición parecida y es así imposible, ¿no? Es como todo medio extraño.
Incluso el pie, para ser una chica, parece un poco delicado, ¿no? O sea, por supuesto, como medio zapatón, digamos. O sea, ¿qué es esto exactamente? Yo me voy a referir en un primer momento, entonces, a algunas cosas que tienen que ver con el contenido del cuadro. ¿Por qué? Porque si bien mucha literatura dice que no es importante los contenidos de los cuadros, en realidad cuando uno repasa, digamos, la obra de estos sujetos, se da cuenta que es importante el contenido, que no es gratuito el contenido, que no se trata simplemente de un ejercicio de pintura, sino que parte de la posición en la que se paran tipos como Picasso en 1908 es el ataque directo a la sociedad burguesa. Entonces el contenido es importante, que el tipo plantee un cuadro, digamos, que habla de la vida y la muerte, y que la escena que utiliza para hablar de la vida y la muerte sea un prostíbulo, algo tiene que querer decir. De hecho, Picasso, esto me saca un poco de tema, ¿no? Ustedes ya lo conocen de memoria, esto se ve por todos lados, ¿verdad? Picasso había iniciado su carrera entonces casi como un pintor de boliche en Barcelona, y después en París tiene dos periodos muy famosos. El primero es el que se llama el periodo azul, y después viene un periodo que se llama periodo rosa. Esto es una típica pintura del periodo azul, donde, digamos, está representado, se llama la vida. Entonces hay una mujer con un niño y hay una pareja como temerosa. Y en realidad eran personajes que conoció en alojamientos digamos, hospitales y cosas por el estilo. Y lo que se ve al fondo son dos cuadros, también pintados. O sea, como que los cuadros que están atrás parece que también representan la vida, pero lo que está delante quiere ser como la realidad de la vida. ¿Vieron que hay como una cosa media rara de meter en el mismo cuadro varias representaciones de lo mismo? O sea, como que había un problema que ya estaba en la cabeza de Picasso, de que efectivamente había que empezar a discutir las formas de la representación, el lenguaje, en el mundo contemporáneo. Ni que hablar, dato que a veces se pasa por arriba, pero que el periodo azul no es azul, es lo que uno diría índigo, ¿no? Índigo, ¿no? Como los vaqueros, ¿vieron que dice índigo blue? El índigo, en realidad, es un tipo de azul oscuro y que era básicamente el color de ropa que usaban los poetas decadentes. O sea, incluso en inglés se habla de los blues, ¿verdad? Del tipo de música de los blues, o del sentirse en blues, como sentirse melancólico, triste. Efectivamente, el azul y el índigo es el color de la melancolía. Así se lee. O sea, o así se leía en esa época. O sea, cuando pinta el mundo en su espectáculo más embromado de gente que parece, digamos, en condiciones de pobreza, lo pinta también con los colores de la mirada melancólica, decadente o negativa. ¿No? Ese es Picasso. Vamos entonces a nuestras señoritas. Y decía yo que el tema básicamente era este, ¿no? El burdel filosófico. Ahí se puede decir alguna cosa también, ¿no? Que creo que es una pregunta válida. Digo, ¿por qué es filosófico el burdel? O sea, ¿qué tiene de filosofía un burdel? O sea, ¿qué puede ser, digamos, a qué debe venir? Yo creo que puede haber millones de versiones, pero me da la impresión de que una que es interesante es cómo se para Picasso frente a la pintura. En el sentido, la tradición pictórica parece que representa, o sea, mejor dicho, que la tradición pictórica se basa en algo así como crear una ilusión de realidad, ¿no? Lo veíamos en la escuela de Atenas. Uno parece que estuviera en el espacio real. O sea, que es un problema de sensibilidad, básicamente. La postura de Picasso, en buena medida se ve en el propio cuadro, no tiene perspectiva, no tiene sensación de realidad, ¿verdad? Esto no tiene fugantes, no tiene un espacio detrás, sino que está como planado contra la tela. Y obviamente, digamos, lo que el tipo se está proponiendo es no plantarse en una ilusión de realidad o en una postura desde lo sensible, sino desde lo intelectual. E intelectual quiere decir filosofía, pensamiento racional. Sabemos que Picasso, además, en esos años tenía un vecino que se había comprado este cuadro y que lo visitó varias veces. O sea que esto está bastante aceptado,
que es una de las tantas infinitas fuentes de inspiración que tuvo el cuadro. Y además encaja perfecto con la idea esta de, digamos, representación, digamos, de la vida y la muerte. Porque en el fondo es lo que pintó el Greco acá, es una visión del Apocalipsis. ¿Cómo sería el mundo, digamos, en el Apocalipsis? Y el cuadro es rarísimo. O sea, a mí me resulta un cuadro extrañísimo. Primero porque los cuerpos están como medio deformes, ¿no? No son demasiado precisos y son como muy estirados. Segundo, porque resalta un personaje que es el que está a la izquierda, que es el que está, como quien dice, invocando a Dios o algo parecido. Tercero, porque si se fijan, igual que en las señoritas de Aviñón, los muchachos que están al fondo están envueltos en telas de colores. Incluso se ve, vieron, un cielo que corre, como quien dice, desde la izquierda para la derecha, es como un cielo, sí, apocalíptico, como en llamas o cosas por el estilo. Pero a mí lo que me llama la atención es que el tipo piensa que el apocalipsis no tiene un espacio real. O sea, mejor dicho, no tiene un espacio perspectivo. Casi que no podés mirar al fondo, como que no hay nada más que eso. Eso es como, ¿no? Eso creo que es parte también de la efectividad del relato. O sea, que las propias telas y las personas impiden que yo tenga una visión en perspectiva. Como que, digamos, el ojo queda atrapado contra la tela y esa es parte de la incomodidad que transmite o de la tragedia que transmite. Entonces, sigo un poquito más rápido, el señor Picasso empezó a hacer una cantidad de bocetos que después se iban a concretar en el cuadro. O sea, hay una cantidad infernal de libretas y de apuntes donde Picasso, por lo menos por 1 año y medio, estuvo trabajando sobre el cuadro. Y empezó con estos bocetos que en este caso se llamaba el harem, y en el harem no es exactamente lo mismo que un prostíbulo, pero también es un lugar donde hay señoritas, y en todo caso hay algunos personajes aparte de las señoritas. O sea, hay una persona que está ahí en el fondo, en el rincón, que es lo que normalmente se llama la alcahueta, ¿no? O sea, la señora que cuida a las chicas. Y que por lo general era una veterana, una señora grande. Y que en los prostíbulos suele ser una prostituta retirada. Eso era la tradición. Y por otro lado, en el primer plano, hay otro personaje que es el que sí puede entrar al harem, que es el eunuco. Ese es el señor que está básicamente gozando de algunos placeres de la vida, porque obviamente no puede gozar de los otros. El eunuco, entre otras cosas, entra al harem porque está castrado. Esa es la condición. O sea, el tipo que puede llegar a la escena tan codiciada del mundo de las mujeres desnudas, está castrado. El otro que puede llegar es el dueño del harem, que tiene al lado. Pero este está básicamente con el porrón de vino y con la comida como arrinconado y medio, digamos, desanimado. Las mujeres, si las ven, están como bañándose, ¿verdad? Están haciendo el aseo. Tienen toallas, hay un jarrón, como que se están bañando, y la otra incluso se está como desperezando, como estirando. Claro, de estos cuadros hay millones. El harem, entre el harem y el prostíbulo, podríamos decir que en la tradición ya del siglo XIX, muchas veces hay como conexiones medias evidentes. O sea, que en muchos casos incluso este tipo de pinturas con nombres mitológicos o con nombres de lugares exóticos, al fin y al cabo no eran otra cosa que una manera elegante de mostrar mujeres desnudas. O sea, en la época en que, digamos, la pornografía no circulaba por todos lados, la manera más o menos elegante era, digamos, pasarla por cuadros exóticos, país árabe, norte de África, un baño turco, o bien, digamos, por temas mitológicos. O sea que André también ya lo había hecho, y había hecho este bonito cuadro que es el interior del harem, de un harem, y que vean que el formato además es oval, es redondo, no circular. Es como que yo estuviera mirando por el ojo de la cerradura, pillín. Como que sos básicamente el guayé que está espiando el mundo donde están las chicas desnudas y en plenos placeres, porque siempre se repiten estas cosas. Vieron que hay frascos de perfume, hay comida, hay música, hay danza, ¿sí? Están todos los placeres del cuerpo presentes. Estas son otras versiones, en este caso de las infinitas Venus, que no son otra cosa también que desnudos idealizados, pero desnudos al fin. ¿No? Los cuadros estos de nacimiento de la Venus, o
Ustedes saben que Venus, bueno, nace de las olas y lo que sé qué cosa, no voy a contar la historia, nace del mar, pero en general también son bastante curiosas las pinturas de desnudos del 19, porque en realidad son mujeres que no tienen pelos, que no tienen celulitis, que no tienen cicatrices, que son como cuerpos de esculturas. Hay cuentos que son increíbles, me voy un poco por las ramas, me disculpan. Pero hay una anécdota genial del señor que ustedes conocen, que es John Ruskin, ¿no? El que escribió Las Piedras de Venecia y escribió Las 7 Lámparas de la Arquitectura, un tipo que siempre está en los libros de arquitectura. Ruskin, en un momento de la vida, se casa con una chica que es mucho más joven que él. Ruskin se había criado leyendo libros y mirando pinturas y esculturas. Cuando la chica se desnuda y la ve que tiene pelos, no la toca. La chica se llega a divorciar 4 años después, alegando que nunca se había consumado el acto sexual. Nunca. Se divorció virgen. O sea, Ruskin se horrorizó cuando vio cómo era una mujer real. O sea, para él las mujeres eran esto, lo que salía en el arte, o sea, cuerpos inmaculados. Nada, voy pasando, hay millones de estas representaciones que entre, digamos, mundos originales o mitológicos, etcétera, empiezan a funcionar. Esto también es importante, que en realidad es un cuadro que se mete con toda la historia de la pintura, que empieza a tomar cosas prestadas de una cantidad de otros cuadros y otros autores. O sea que es una reflexión, por eso yo lo ponía, de alguna manera es una reflexión que da la impresión de que quiere también meterse con la historia de la representación, en cómo se han mostrado las cosas, cómo se ha construido la pintura. Vamos por acá a ver un poquito los personajes. Vuelvo un poquito a la cancha y digo, che, ¿quiénes son los personajes? ¿Quiénes son las personas que están ahí y qué cosas juegan? Lo primero que es importante es que entre todos los bocetos que hay, en el cuadro, por mucho tiempo, Picasso pensó poner 2 personajes masculinos. Uno es el que está a la izquierda, que es un tipo que vieron que está corriendo la cortina. O sea, que ocupa el mismo lugar que el señor del Apocalipsis del Greco. Está ahí como llamando la atención, mostrando la escena. Y otro es un señor que está en el centro y que está sentado y como el eunuco que hoy les mostré en aquella versión, tiene un porrón de vino y tiene, digamos, la sandía y está sentado en una mesa. Lo rodean las 5 chicas, que en algunos casos esta está de espalda, aquella abre la cortina, etc. Esta es otra versión que es básicamente bastante parecida, solamente que es fácil ver que en el personaje de la izquierda se empezó a mezclar una mujer con el hombre. O sea, como que la cara sigue siendo del personaje anterior, pero en el cuerpo empezó a aparecer una túnica o no sé qué cosa, y es una especie de mezcla. Y el marinero desapareció. Lo que quedó simplemente es la punta de la mesa, con la fruta. Decían en algunos casos que, bueno, que sí, que el personaje de la izquierda, el que abría la escena, tenía que ser, dijo Picasso, un estudiante de medicina. ¿Qué tiene que ver un estudiante de medicina entrando el burdel? ¿No? ¿Qué está pensando este sujeto? Pero la idea de Picasso, como se trataba de una reflexión, de alguna manera lo que precisaba era algo así como un joven y científico, joven y racional, el que mostraba la escena. En ese otro dibujo que está a la derecha, ¿vieron que hay un perrito que lo saluda? El pibe, por eso, como es estudiante de medicina, tiene un libro y una calavera. Y hay un perrito como que lo está saludando, como que lo conoce, le hace fiestita. Vamos acá. Voy cerrando. Yo digo, Picasso tiene una cantidad de referencias a muchos cuadros. Supuestamente está hablando de un tema contemporáneo. Está poniendo en escena el precio del pecado en el mundo moderno a partir de una vista de un prostíbulo. El prostíbulo es como la representación de la sociedad moderna. Eso es lo que uno podría entender. Pero yo le decía, también en el cuadro hay una idea o una reflexión sobre cómo se muestran las cosas, cómo se generan los mecanismos de narración. Entonces, si uno recorre algunas pinturas conocidas, se va también a dar cuenta de que algunas de estas referencias están metidas en el cuadro. Por ejemplo, cualquier pintor como Picasso conocía de memoria las Venus de Tiziano.
Esto está por ahí en la Galería Uffizi de Florencia y es una pintura que hace un pintor veneciano llamado Tiziano para el duque de Urbino. El duque de Urbino se había enamorado de su modelo, de la modelo que pintaba Tiziano habitualmente. Se había quedado, digamos, súper enamorado y de hecho se casó con ella. Pero por lo visto no se casó inmediatamente. Primero, digamos, la conoció, él se fue para Urbino y le pidió a Tiziano que le haga una pintura de la chica. O sea que no es la Venus. Venus es un nombre para despistar. De Venus no tiene nada, es una piba del barrio. Y la piba del barrio está ahí sobre la cama y si se fijan en los pequeños detalles empieza a ver como una cierta narración de algo. Por ejemplo, la chica tiene un ramo de flores, pero se le cayó una. Está como desgajando algo. Segundo, en el fondo del cuadro hay dos mujeres que están revolviendo un arcón, ¿no? Un mueble, un guardarropas. Y la que está parada tiene sobre el hombro algo que se está llevando. Y además en el fondo se ve una especie de atardecer con un arbusto medio redondo y una columna más bien pálida. ¿Qué está pasando acá? Bueno, que se va a casar efectivamente con el nuevo marido, que es el duque de Urbino. Y que el duque de Urbino encargó la pintura para tenerlo en el dormitorio mientras no estaba la chica. O sea, era pornografía para el duque de Urbino, no mucho más que eso. Por eso la manito también de la chica está justamente en el pubis, porque en los manuales de la época recomendaban a las mujeres que esperaran a sus maridos, ¿cómo se dice?, lubricadas. O sea, que empezaran un poco antes la tarea para cuando el tipo llegara no tuviera que esperar. Y por eso la chica tiene la mano ahí. Y si se fijan a los pies, hay un perro durmiendo cómodamente. El perro siempre es la fidelidad y por lo tanto está muy descansado. En 1863, Manet pintó otro nombre trucho, la Olimpia, otra divinidad clásica, otra referencia clásica, que enseguida los señores que iban al salón se dieron cuenta que era todo mentira, que acá había un engaño. O sea, esta pintura ya no es un encargo particular, sino que fue para una muestra donde el público entraba y salía. Y en general eran las familias bien pensantes las que iban a recorrer estas muestras y a ver las novedades de la pintura. O sea que esto se llama Olimpia, pero yo le decía que de clásico no tiene nada. En realidad es una señora que tiene un lirio en la cabeza, tiene una cintita con una moñita, tiene un brazalete, tiene los zapatos puestos arriba de la cama y una especie de pata tirada como con estampados japoneses, con bordados japoneses. La gente que iba al salón ya la conocía, era una prostituta famosa de París. Eso es lo que estaban viendo desnudo. La prostituta entonces parisina, que está en una pose parecida a la anterior, si se fijan, le traen un ramo de rosas. O sea, ella está mirando a la cámara, está mirando a nosotros, y por lo visto alguien le trae un ramo de rosas y la sirvienta, que como le decía, así como las mujeres que regenteaban o cuidaban a las chicas en los burdeles solían ser viejas prostitutas, la otra versión solía ser la empleada de origen africano. O sea que la empleada de origen le está trayendo un regalo de alguien que se supone que es un cliente, porque la señora además está mirándonos a los ojos directamente como si fuéramos nosotros. Al punto tal que el gato está erizado. El gato lo reconoció. O sea, el tercero incluido en esta escena somos nosotros. O sea, el tipo que iba con la familia a caretear a las muestras, haciéndose el interesante, se topaba con la imagen de una prostituta famosa que seguramente la había conocido y la prostituta y el cuadro lo reconocían. Eso fue lo que hizo Manet. Cambió, invirtió todo el sistema de representación y metió al espectador como parte de la pintura. Esta es una caricatura de la época. No, perdón, esto es una litografía, pero hay una caricatura de la época que es más bestia y que se burla bastante de dos cosas, de lo poco elegante que según ellos era la chica, que tenía los tobillos muy anchos y ahí los exagera, y de, obviamente, el gato erizado. Esto pasó de Manet, que usó ese recurso millones de veces,
acá hay un tipo chamullándose a una pobre chica que trabaja en un bar a altas horas de la noche y ustedes se dan cuenta porque está en el espejo. O sea, ahí se dan cuenta que la cara pobre está cansada, que está aburridísima, que se tiene que fumar a un flaco y lo reconoce en el espejo, que es un señor, digamos, un buen burgués que se está metiendo con ella. En realidad lo mismo hizo Picasso en La señorita Avignon. Cuando sacó El marinero, lo que hizo fue girar la mesa para que nosotros quedáramos enfrentados en la vista del prostíbulo. O sea, nos metió adentro de la escena. Medio largo esto. Yo acá lo que hice fue sacar los fondos para ver un poquito las figuras y ya pasar a otra cosa. O sea, si uno las empieza a aislar, las figuras, se empieza a dar cuenta que hay una cosa también que es perturbadora del cuadro y que, digamos, y que por lo menos es llamativa y merece cierta atención. O sea que cuando uno empieza a aislar, digamos, las figuras, se empieza a dar cuenta, primero que algunas posiciones, como yo les decía, son un poco extrañas. Pues yo puse ahí la mujer de André, que efectivamente estaba acostada, y acá está parada. O sea, la pose es la misma, y por eso decía que es muy incómoda la posición. Porque en realidad da la impresión de que dibujó o pintó parada una mujer que estaba acostada. El otro lado sí se parece a la Virgen de Bouguereau, y en este caso, bueno, esto es otro cuadro de Picasso donde también había hecho un desnudo reclinado que está en una posición muy parecida a esta que está parada. Cuando uno mira también esto se da cuenta que las cabezas no coinciden con los cuerpos. Que hay dos cabezas que son como agregadas, son todas como agregadas. Algunas parecen esculturas ibéricas. Picasso había visitado una exposición de esculturas ibéricas y había trabajado con esas cabezas por unos años. Después se cruzó con una muestra de escultura africana y de máscaras africanas y fue las que adoptó para las mujeres que están en el otro lado. Incluso la de abajo es la más curiosa, por lo que le decía hoy. El cuerpo está para un lado y la cabeza para el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un mundo perfectivo que los contenga a todos. O sea, que los cuerpos no habitan en el mismo espacio perspectivo. De hecho, que no hay perspectiva. Que esto es como una superficie donde los pedazos se van combinando. Que las cabezas no coinciden con los cuerpos. Que los pedazos están, digamos, en espacios casi que autónomos y diferentes. O sea, que lo que yo veo como parado en realidad está acostado y cosas por el estilo. De hecho, le pasa lo mismo con esa manito que yo les nombraba, ¿verdad? La de la mujer de la izquierda, que nunca se continúa con el cuerpo. O sea, que la unidad del espacio visual está toda rota. Cada parte vive su fragmento autónomo. Algunos dijeron que son fotos de burdeles, son deformaciones, etc. Voy saliendo de esto. Y bueno, ahí está la chica, que es el resultado de la fusión de una mujer con el estudiante de medicina. Y básicamente me quedo por acá. Este último creo que es súper interesante, porque uno de los descubrimientos clave fue eliminar toda ilusión de realidad. Trabajar la pintura como algo conceptual, o sea, que se escribe sobre la tela y no hace falta tener un espacio ilusorio. Y segunda cosa que me parece que es interesante es haber entendido el cuadro como un fragmento, como una colección de fragmentos. O sea, no como una unidad donde las cosas se empastan y se comunican como en los cuadros anteriores, sino como pedazos sueltos. O sea, acá se abre ya la puerta que va a terminar en el collage. O sea, que va a continuar en los años sucesivos cuando Picasso se junte con Braque y funden lo que se llama el cubismo, o la mejor tradición del cubismo, que van, digamos, a continuar fragmentando las cosas y que finalmente va a terminar con esto, con el collage. Con el collage como idea también de una suma de fragmentos en un espacio que no tiene profundidad, que no tiene representación y que en este caso además usa los materiales de la realidad tal como vienen de la realidad o con alguna intervención. Hay una mezcla, hay dibujo y hay recortes. Y básicamente me quedo por acá en esta primera parte y simplemente ponía algunas muestras
de fotos de París durante esos años, de las paredes llenas de afiches y de cómo cuando uno va sacando los afiches van quedando cosas superpuestas, o bien uno pasa por los escaparates y ve las fotos sobre todo de Archet, que era un fotógrafo de la época, y ve los escaparates con los maniquíes llenos de reflejos, y en el fondo se ve esta misma sensación de mundo fragmentado y de cosas superpuestas. O sea, no es demasiado distinto a una percepción que podía estar ya en el espacio metropolitano. Yo les diría que se me fue un poco largo, voy a hacer un cortecito y le serrucho un pedazo, así no lo cubro. Voy a hacer un más picadillo y mostrar, capaz que me salteo uno, tengo una gana bárbara, pero porque lo puedo recuperar en todo caso en otro momento. La idea entonces es seguir recorriendo algunas experiencias de vanguardia más con cosas un poquito más chicas y más puntuales, y el turno le toca ahora entonces al futurismo italiano. Futurismo italiano que nace de la mano de ese señor, de Filippo Tommaso Marinetti, que en realidad tenía una revista de poesía en Milán, más bien romántica, pero que, digamos, se le ocurre esta idea del futurismo y publica entonces en París, en francés, el primer manifiesto futurista. Se dio cuenta que la capital del arte en ese momento era París y era ahí donde había que tratar de impactar. O sea que se paga ahí un aviso, se lo publica y lanza un movimiento que en principio es literario, y después abriendo sucursales en las otras ramas. O sea, hay un manifiesto futurista de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la cocina, de la música y cualquier otra cosa. O sea, hay futurismo de lo que ustedes quieran. Es un movimiento más que dura muchos años, o sea que tiene varias etapas. Básicamente, digamos, después Marinetti se pliega un poco a Mussolini, en un primer momento, por ahí después de la guerra, después del año 14, funda un primer partido político futurista, después básicamente lo disuelve y apoya al régimen de Mussolini, e incluso obtiene un cargo, algo así como académico del Estado, o sea que vive a costillas del gobierno. O sea que va atravesando por muchas fases, y creo que lo que es más interesante en realidad es el primer manifiesto, el manifiesto más general, el lanzamiento del futurismo, porque incluso los manifiestos o las experiencias en arquitectura, yo creo que son interesantes desde el punto de vista formal o como imágenes, que son muy fuertes, pero desde el punto de vista conceptual en realidad son bastante débiles. Son como que dice, arquitecturas a lo Otto Wagner, pero dibujadas en escorzo, como torcidas, o sea, fábricas y elementos que deberían pertenecer a una ciudad industrial, pero que en realidad son bastante clásicos, o sea, son bastante modernistas. Así que me quedé con esto, que creo que es conceptualmente la pieza más interesante en la discusión nuestra de cómo evaluar y cómo pensar el mundo contemporáneo, que es uno de los puntos programáticos de la vanguardia. El manifiesto futurista, entonces, el que se transcribe en el periódico Le Figaro de París, tiene varias partes, es un texto mediano, no es muy largo, pero tampoco es tan corto. Al principio es como muy anecdótico, cuenta que Marinetti estaba con sus amigos a la luz de las lámparas y de las, alfombras persas, o sea, una especie de ambiente exótico, romántico, etcétera, leyendo poesía, que estaban como perdidos y narcotizados, hasta que de golpe, cuando se empieza a levantar el sol, los despiertan los ruidos de las fábricas y los ruidos de los vehículos, los despierta la ciudad industrial. O sea, a partir de ahí el manifiesto gira
y hace, digamos, la gran reivindicación del nuevo mundo que amanece con la ciudad industrial. Este nuevo mundo que amanece, o esta buena nueva, que es la que está, digamos, en la idea del futurismo, ¿no? La velocidad del cambio, el vértigo por la novedad, etcétera, etcétera, termina, digamos, en un pequeño punteo que serían, digamos, como las consignas centrales que lanza Marinetti con el manifiesto. Estos sí los copié y voy a leer un par para más o menos entender un poquito de qué se trata. Lo que es más interesante es el tono, ¿no? El tono del manifiesto. El manifiesto es una forma literaria particular. O sea, usted sabe, manifiesto en italiano quiere decir cartel. O sea, cartel en el sentido de afiche convocando una marcha. O sea, viene del lenguaje sindical, viene de ahí. Y que también tiene, como cualquier cartel que convoca una movilización, se basa en consignas, no en grandes desarrollos literarios, sino en una claridad de consignas. Esa es la forma del manifiesto. Entonces, el futurista también termina con una serie, con un punteo que son estas consignas. El tipo dice, queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. 2. El coraje, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. 3. La literatura exaltó hasta hoy la inmovilidad pensativa, el éxtasis, el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo. Y esto era literal. En general lo que hacían los futuristas era ir por las distintas ciudades de Italia, hacían giras, alquilaban teatros o cines y hacían funciones, lo que llaman seratas, las noches futuristas. Entonces ahí leían poesía, hacían música y se metían con la gente, terminaban a las piñas. O sea, la típica jornada futurista terminaba a los bifes, como después la dadaísta. Pero también implantaron esta idea de la vanguardia como provocación de, digamos, las costumbres asentadas, como provocación radical. La 4 es la más importante, la puse con más tamaño por eso, es la más famosa de todos y creo que es la que revela algunas de las claves del movimiento. Dice la 4, nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes, de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece correr sobre la ráfaga, es más bello que la victoria de Samotracia. Esa es la más provocativa de todas las frases y la más explosiva. ¿Y qué quiere decir? O sea, la victoria de Samotracia todos la conocemos, la tenemos ahí en el hall, o sea que la podemos visitar cuando queramos. Pero ¿por qué sería más bello y por qué tiene sentido comparar un automóvil con una escultura antigua? En principio, si uno lo ve, puede parecer como algo más o menos absurdo. Es por comparar cualquier cosa, una cosa nueva con una vieja y decir que la nueva es mejor. Pero no es solo eso. O sea, no es tan sencillo o no es tan, digamos, inmediato el razonamiento. Ustedes saben que la victoria de Samotracia es una obra de arte que está en los museos y además que supuestamente era algo así como un mascarón de proa. O sea, que la pieza iba metida en la proa de un barco. ¿Por qué iba metida una señora con alas en la proa de un barco? Bueno, para invocar los vientos favorables, para invocar la velocidad. Esa era la idea. Vieron que los barcos, además los vikingos tienen monstruos y cosas por el estilo. En general, todos esos elementos no son decorativos y ornamentales, sino tienen un significado y por, digamos, por lógica suele ser invocar alguna condición favorable, que no haya tempestades, que no vengan los hielos, o que yo qué sé, o que no vengan los piratas, o en este caso, que haya vientos favorables. ¿No? Porque además es como, si ustedes leyeron la Odisea, el pobre pibe se queda metido en una isla años porque no sopla el viento. O sea, es un problema cuando los barcos solamente se movían en la dirección del viento, si no había viento no se podía mover. O sea, era bastante lógico. ¿Qué es el automóvil? El automóvil también tiene velocidad. Esto es interesante. El automóvil es una máquina que se vende en las automotoras, o sea, es una mercancía envuelta, digamos, y
puesta en el mercado que conquista la velocidad. O sea, parte de la base de que el viejo rol que tenía la obra de arte era poner en formas bellas nuestros deseos. Y que hoy nuestros deseos están materializados, se han vuelto reales por la vía de la mercancía producida industrialmente. Esa es la idea. O sea, eso también quiere decir que el papel que ocupaba la obra de arte está perimido, que el mundo ha conquistado aquello que soñaba y que expresábamos en obras de arte. Lo cual es un problema, porque si Marinetti en el momento seguramente no se dio mucha cuenta de lo que estaba escribiendo, pero si se lo piensa dos veces, se daría cuenta que como poeta no tiene futuro. Porque si yo me reclamo artista en un mundo en el que reconozco que el arte ya no tiene sentido, porque lo que deseaba el arte ya se logró en la realidad, el problema queda superado. O sea que la vida del futurismo, casi que desde su nacimiento en adelante, fue más o menos una especie de verborragia exacerbada, más o menos provinciana. Al fin y al cabo es eso. Entre los experimentos, sí, más interesantes, estuvo este de las palabras en libertad, que ya se los había mostrado, donde, digamos, la idea fue romper la estructura sintáctica y trabajar, digamos, con las palabras sueltas, que en general, si lo ven, son como palabras de nuevo vocabulario. O sea, son sonidos de tráfico, o digamos, ¿cómo se llama esto? Intersecciones. O sea, básicamente ruidos y no palabras comunes. Ahí estaba la Victoria de Samotracia. Y esto que es una especie de versión futurista de la Victoria de Samotracia. Por eso yo le digo que esto se agota fácil. Porque cuando Boccioni hace esta escultura, y que es muy famosa, y etcétera, etcétera, al fin y al cabo es una figura que se deforma por la velocidad. ¿Qué sería eso? Lo mismo que la Victoria de Samotracia, pero el tipo había dicho que era mejor el automóvil. Entonces, ¿para qué quiero esta porquería en casa? Esto es arte y no es máquina. O sea, se entiende, ¿no? El límite está casi que puesto en el problema, como lo plantea el futurismo, de que la realidad de la producción moderna logra, digamos, resolver los temas que se planteaba idealmente en las obras de arte. Y ahí hay unos dibujitos de las ceratas futuristas haciendo un poco de circo mientras le tiran cosas y terminan las piñas. Esta idea, digamos, es interesante, una especie de crisis de ciertas instituciones con el ingreso del mundo moderno, que en el futurismo lo tiene enfrente y de alguna manera no lo termina de ver, pero que sí lo ve mucho más claramente el dadaísmo. El dadaísmo es un típico movimiento nihilista, negativo, que tiene por objeto casi que insistir en la destrucción de lo que podríamos llamar, digamos, los consensos de la civilización. O sea, es casi que un movimiento que frente al panorama de la destrucción masiva que significa la guerra mundial, casi que declara, digamos, el final de la civilización y lo toma como una especie de fiesta que se celebra, digamos, en las jornadas del Cabaret Voltaire y donde, digamos, las estructuras narrativas, las de la poesía o las formas tradicionales de la cultura son básicamente destruidas. Si esto funciona, me van a creer cuando vean lo que es una poesía futurista. Dadaísta. ¿Qué es esto? Parece que estuviera ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Qué quiere decir? Nada. Esto es básicamente el dadaísmo. La destrucción, en este caso, de cualquier sentido posible oculto detrás, o digamos, o remanente detrás, digamos, de la poesía. De hecho, digamos, si uno lo busca, es un manifiesto que escribe Tristan Tzara unos años después, no es tan viejo, ahí dice, ¿no? En 1918, o sea, la experiencia del dadaísmo básicamente se desarrolla en Zúrich en los años de guerra, o sea, entre el 14 y el 18, 17, cuando escribe este manifiesto que dice, ¿cómo hacer un poema dadaísta? Oye, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. ¿No? Si querés un poema largo, un artículo largo, si no, uno más corto. Recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa.
agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema dice, se parecerá a usted, lo cual es una ironía, obviamente. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida por el mundo. O sea, ¿qué es hacer una poesía dadaísta? Dice el tipo. Agarrar unas palabras, sacarlas como vienen y pegarlas. ¿Cómo es esto? ¿Esto es poesía? Obviamente en la convención nuestra y occidental tenemos un señor en el billete de 20 pesos que es como el poeta de la patria. Y es fácil, digamos, encontrar que es hacer poesía en una concepción muy clásica, simplemente, digamos, recordando lo que a todos nos hicieron leer en la escuela, que es Zorrilla San Martín, que por otra parte no es mal poeta, no digo eso. Zorrilla San Martín en Tabaré, ustedes saben, es una especie de poema épico sobre la imposibilidad del mestizaje en el Uruguay, ¿no? Eso es lo que es, el mestizaje, la imposibilidad del mestizaje en América, en todo caso, ¿no? San Martín reivindicaba la raíz hispana de nuestra cultura, y entonces el cuento gira en torno a este Tabaré, que es el hijo de una mujer raptada por una tribu y que después intenta juntarse con otra chica y reproducir, como que dice, la raza de los mestizos. Pero esta chica no prospera. Entonces ahí llega la escena más trágica que dice, cayó la flor al río, los temblorosos círculos concéntricos balancearon los verdes camalotes en el silencio del juncal murieron, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que se suicidó la chica. Pero no te dice la mina se ahogó, te lo dice poéticamente. Poéticamente quiere decir por metáforas. O sea, con figuras retóricas que permiten entrever el significado detrás. Y cuando permiten entrever el significado detrás y no usan el lenguaje periodístico, lo que le dan es una sensación de que no es tan preciso, de que tiene cierta ambigüedad y esa especie de ambigüedad permite que uno recomponga otras situaciones. En eso se basa la poesía. En eso y en la métrica, en el largo de los versos y la combinación de las rimas. O sea que si yo saco unas palabras de una bolsa y las meto como vienen y las voy pegando, estoy destruyendo la métrica, la rima, la metáfora y absolutamente todo. Estoy destruyendo el lenguaje o el lenguaje poético. Y ese es el acto. La puesta, digamos, en escena de la destrucción de las convenciones artísticas. Es obvio que, digamos, el dadaísmo se agota en 1919, 20 y no mucho más. Y que en todo caso de las cenizas del dadaísmo nacen en el caso de Francia, o es una de las vertientes que, digamos, contribuye al nacimiento del surrealismo en el caso de Francia, y en el caso de Alemania en realidad es una de las vertientes que alimenta lo que se llamó la nueva objetividad, pero esa es otra historia, no es una temporada corta la del dadaísmo, pero que le permite forzar un poco las fronteras y en todo caso poner, digamos, la crisis del lenguaje en paralelo a la crisis de la civilización. Yo creo que tengo unas ganas de salteármelo lo vemos con los rusos en todo caso, así no los aburro tanto. Y me voy a que se llama Duchamp. Marcel Duchamp seguramente es, junto con Picasso, el otro gran artista del siglo XX. Pero a diferencia de Picasso, que fue un maestro de la pintura, Duchamp no era buen pintor y dejó de pintar muy joven. Duchamp básicamente es un tipo cuyo interés, y podríamos decir, es como el fundador de todas esas ramas más vinculadas al arte conceptual, o sea, su interés radica sobre todo en la capacidad de explorar las lógicas del arte, las lógicas tanto del lenguaje, como podríamos decir, de la institucionalidad del arte. O sea, ¿qué hace que una cosa pueda ser considerada arte? ¿Verdad? Ese es el interés que suele tener Duchamp, está, digamos, mucho más en ese plano conceptual que en los objetos construidos. No es, de hecho, o sea, si bien tiene pinturas y tiene algunas obras grandes como este de acá, el Gran Vidrio, que es como su gran obra cumbre, que es una pieza enorme y es un objeto, en realidad creo que el interés mayor que suele tener Duchamp es el significado de esos objetos en, digamos, en el contexto de una reflexión sobre el arte.
Este es otro que terminó en Estados Unidos y que ahí vieron que está roto incluso. Se le rompió a Duchamp y no le preocupó demasiado el gran vidrio, que es eso, como una especie de ventana guillotina que no se puede mover y que tiene dos partes y yo que sé qué cosa, y sobre el cual casi todo el mundo se pregunta qué extraña cosa quiere decir esta pieza del gran vidrio, cuyo subtítulo es la esposa puesta al desnudo por sus solteros mismos. Duchamp además es un tipo que hablaba muy poco, Picasso también, que muy pocas veces describía las cosas que estaba haciendo. Entonces, digamos, alimentó siempre esa leyenda de que habían intenciones ocultas detrás de él que nunca las sabremos. O sea, si uno lee los libros típicos que hay sobre la obra de Duchamp, se va a encontrar que hay gente que lo interpreta como mensajes casi que ocultistas, como unos mensajes de la cábala y de una simbología tipo masónica y cosas por el estilo. Después están los tipos que lo suelen interpretar como que todos son metáforas sexuales, ¿no? El típico crítico freudiano que todo lo ve en clave sexo, eso también abunda, pero digamos uno podría remitirse a las entrevistas que dio Duchamp en vida, que son bastante más interesantes, y algunas reconstrucciones de algunos historiadores que, sin pretender explicar el contenido último de las cosas, sí han intentado reconstruir los procedimientos, las cosas más concretas, como para especular de qué podía ser su significado. Así que yo me baso en general en un autor que se llama Pierre Cavin, que es un tipo que le hizo unas entrevistas muy largas y que son súper interesantes. Son de las piezas más interesantes que es sobre Duchamp. Duchamp era un francés, obviamente, de pueblo, que tenía dos hermanos grandes que eran pintores, que se habían ido a París, y él se fue como más chico a probar fortuna también en París. Que como pintor nunca fue demasiado bueno, tampoco era demasiado esmerado, no le encantaba estar todo el día pintando, sino que era bastante vago, pero que tuvo, digamos, un primer éxito de prensa cuando pintó este cuadro llamado El desnudo bajando una escalera. ¿Por qué tuvo éxito? Porque lo presentó en un salón de pintura cubista. O sea, ustedes saben que el cubismo en realidad es una categoría bastante amplia, en el sentido que yo cuando en general hablo de cubismo hablo de Picasso y de Braque. Pero Picasso y Braque estaban peleados con todo el mundo. No se hablaban con nadie, o muy poco. Entonces, después de que ellos, digamos, ponen en escena la categoría cubismo, aparecen otros grupos que se dicen cubistas. Y que esos otros grupos que se dicen cubistas, suelen ser los que especulan sobre la cuarta dimensión, sobre las teorías científicas, etcétera, que a Picasso jamás le interesó. Entonces, el señor Duchamp presenta este cuadro a una exposición, a un salón independiente de cubistas, de esos otros cubistas, donde también participaban sus hermanos. Y cuando ven el cuadro le dicen que lo retire, que no lo van a exponer. Lo mejor que le pudo haber pasado fue eso, porque enseguida saltó, digamos, que había un chico joven que había sido excluido de una exposición, y eso le daba chapa, como quien dice, de vanguardista. Incluso la exposición esta que se hace en París se hace a los pocos meses en Barcelona, y ahí sí llevan este cuadro porque era lo que la gente quería ver, el cuadro excluido. El cuadro es esto, se llama Desnudo bajando una escalera, y uno dice, ¿dónde está el desnudo? Y parece que sí, que la escalera se la entregué, porque es como una sucesión de movimientos de una cosa, vieron que abajo incluso se ve como que hay una forma de escalera, una cosa que está bajando en diagonal, como la secuencia de ese aparato, pero que no tiene mucha pinta de desnudo, sino que parece como una armadura, una cosa por el estilo, ¿no? Una persona con una armadura. Claro, para los muchachos cubistas, esto les pareció que era futurismo. En realidad, Duchamp no sabía ni qué era el futurismo, nunca había visto futurista, no le interesaba el movimiento, no venía por ahí. Supongo que hay otra cosa que le llamó la atención a los muchachos del cubismo que estaban detrás del Salón de Independientes. Y que ellos en realidad lo que estaban tratando de explorar
era la nueva visión que tenemos los hombres sobre el mundo. Y esto no explora exactamente la nueva visión que tenemos los hombres sobre el mundo, sino más bien en que nos hemos convertido los hombres en este mundo, que no es lo mismo. O sea, un presupuesto, aparte de la base, que nosotros somos los grandes intelectuales capaces de entender las cosas, y el otro parte de la base, que nosotros somos el objeto de ciertas políticas y prácticas que nos transforman. Totalmente distinto. Digo, ¿por qué digo esto? Porque en realidad Duchamp sí dijo en esa entrevista a Caban que él se inspiró en la cronofotografía. O sea, que él lo que había visto en una revista o en un no sé qué cosa, unas cronofotografías que había sacado Marey. Son piezas bastante viejas, eran conocidas. Marey era un fotógrafo que se inventó esto que llaman el fusil fotográfico. Vieron que esa escopeta con un rollo de negativos va corriendo y permite hacer una secuencia, o sea, grabar una secuencia, es como un antecedente del cine, por ejemplo, de ese pelícano aterrizando, o sea, se van superponiendo en las placas. Entonces él dijo que en realidad lo que pintó fue eso, una cronofotografía. Yo tengo algunas dudas si fue exactamente una cronofotografía de Marey lo que pintó, o más bien una mezcla de cosas donde también estaba Muybridge, que era otro señor que había hecho estas placas. Ahora sí, en vez de superponer, digamos, en la misma imagen todas las posiciones, la secuencia, digamos, son varias fotos disparadas una tras de la otra, que muestran también los movimientos de una persona, justo en este caso, además, una chica desnuda bajando una escalera, o casualidad. Pero hay otra versión que es todavía más interesante de estas cronofotografías, porque las cronofotografías eran como un experimento científico o como un divertimento de fotógrafos aficionados, no era mucho más que eso, hasta que las empezaron, digamos, a utilizar el matrimonio este llamado Gilbert, un matrimonio americano, que fueron, digamos, que se involucraron con Taylor en lo que se llama la gestión científica del trabajo. O sea, estos señores hicieron una mezcla, también superponen el mismo negativo, pero vieron que lo que hacen es colocar en las personas algunos puntos de luz que después quedan grabados ¿no? O sea, que se le da larga exposición a la placa y quedan grabados los movimientos. Y esto lo utilizaron, ahí vieron los punteados que están puestos, para estudiar los movimientos de una persona trabajando, para eso. O sea, el proyecto científico de la cronofotografía terminó siendo un proyecto de estudio de los movimientos de las personas en una actividad laboral. De hecho, estos tipos tienen una cantidad de películas que están colgadas en la web, que las pueden mirar, que siempre son personas repitiendo una operación. La cronofotografía de los Gilbert sirvió, digamos, estuvo vinculada con lo que se llamó la Organización Científica del Trabajo, que promovió un señor llamado Frederick Taylor, ¿no? Lo que se llama el Taylorismo, que seguramente lo habrán escuchado nombrar más de una vez, y entre otras cosas porque Le Corbusier era un hincha fanático del Taylorismo. Y no solo Le Corbusier, también muchos de los, sobre todo los alemanes, y también los rusos, eran hinchas a muerte del Taylorismo. ¿Qué es el Taylorismo? Efectivamente es un sistema de organización del trabajo eficiente, que se basa, digamos, en algunas cosas, ese puntero lo saqué de Taylor, pero que básicamente lo que hace es intentar ahorrar mano de obra. ¿Cómo se ahorra mano de obra? Haciendo que no haya desperdicio, por ejemplo, de movimientos. O sea, cuando estos tipos estudian esas fotografías, los movimientos, lo que terminan haciendo es viendo cuál es el espacio mejor para tener menos operaciones y menos cansancio. O sea, hay por ejemplo, unas películas donde hay un flaco levantando paredes. Entonces, ellos empiezan a medirlo cuando el tipo, digamos, que se especializa en esa tarea, o sea, que rinde más que las personas normales, tiene una repisa y la repisa le empieza a quedar muy baja. Entonces inventan una repisa que se va acompañando del movimiento. La idea de esto es siempre tratar de medir y ahorrar movimientos para que efectivamente la productividad del trabajo sea mayor. Taylor lo que hizo además fue asesorar a las empresas americanas, a la industria americana, para una reconversión muy grande, ahorrando, mejor dicho, mejorando la ganancia en ese momento, después pasó otras cosas, pero en ese momento la ganancia a partir de la digamos, gestión científica del trabajo y podríamos decir
que si ustedes vieron a Tiempos Modernos de Chaplin, por ejemplo, ¿no? La película aquella que Chaplin trabaja en una fábrica y en un momento se enloquece y empieza a apretar tornillos a todo lo que se le pasa, no hacer como que aprieta tornillos con todo lo que le pasa cerca, o sea, que él se vuelve una especie de robot que mecánicamente hace la misma operación N veces. En el fondo, una de las concepciones que tiene detrás el taylorismo es que los hombres en las fábricas funcionan igual que las máquinas, se automatizan, se repiten. No, eso es como el método, ¿no? Hay que hallar tipos que puedan ser hábiles, definir una serie de movimientos, repetirlos, estudiarlos y quitar operaciones innecesarias. Estas también son fotos de los Gilbreth, de las mismas cronofotografías, pero miren la de la derecha. Dice man dressing. Esos son trajes que los tipos se habían inventado y que tienen colocadas unas chapitas blancas, que son las que básicamente después van a aparecer impresas en las placas. O sea, esos trajes tan absurdos, no sé cómo es la mecánica de cómo los generan, estaban especialmente diseñados para registrar los movimientos en algunas tareas. Pero miren lo que es, parece un fantasma, un hombre mecánico. Así que Duchamp, cuando pinta enseguida del cuadro anterior, pinta este otro que se llama La transición de la Virgen en una novia, y ahí nos queda más claro que no solamente tiene que ver con la cronofotografía, sino que en realidad parecería que está explorando cómo los cuerpos y los humanos se han transformado en máquinas. O sea, ese es el otro contenido. O sea, que detrás del experimento, es lo que decía, hay una exploración, ya no de cómo miro yo el mundo, sino en qué nos hemos convertido como producto de la mecanización. Después del acontecimiento de la pintura excluida del Salón de Independientes, del Salón Cubista, perdón, Duchamp decide dejar la pintura. Dejar la pintura y empezar a trabajar en lo que se llamaron los ready-mades. O sea, en elegir objetos, en general manipularlos levemente, a veces se alcanza a componerle un nombre y nada más. Y a veces cambiarlos de posición o juntar más de una cosa y soldarlas o cosas para el estilo, pero trabajar con objetos existentes. El primero, si no me equivoco, fue la rueda de bicicleta sobre un taburete. Vieron que es un taburete como los de acá, un banco de dibujo, en todo caso, un modelo que se vendía para dibujantes técnicos de ingeniería, y digamos, si la rueda delantera de una bicicleta. ¿Qué es esto? Vayan a saberlo, lo mismo. Los que creen que todo es sexo dicen que eso es claramente el banco blanco, representación del falo masculino, con la rueda que es el sexo femenino y que además implica un movimiento. Yo hago girar la rueda y como es el manubrio puede girar así, describe una esfera. Entonces lo que está hablando básicamente es algo así como una posibilidad o imposibilidad de acoplamiento de sexos. O sea, pueden encontrar cualquier versión, yo no tengo ni idea qué es, pero esta es una que ha funcionado mucho. El del medio, por ejemplo, es un portabotellas. Y lo mismo, digamos, en realidad es un portabotellas industrial. Estas cosas estaban en las bodegas, por ejemplo. En las bodegas en un tiempo se reciclaban las botellas, ¿verdad? Las lavabas y las volvías a usar. Entonces, para secar las botellas, se ponen y se calzan ahí en el palito y así se van escurriendo. Entonces también alguien dijo, lo mismo, hay un falo y hay ahí hay sexo. En algunos casos, digamos, es eso, es el mismo elemento, en otros son dos elementos combinados, o, digamos, en otros casos es simplemente manipulación de nombres, que fue, digamos, lo que empezó a lanzar Duchamp. En realidad lo que tienen de interesante es que son como objetos enigmáticos. O sea, si uno lo coloca en un circuito de obras de arte, cualquiera de estas cosas parece que encienden una pregunta. A mí me parece que eso era el fundamento principal. En el año 1913, Duchamp le va muy bien en Estados Unidos, al punto que se termina yendo para Nueva York. Se muda para Nueva York. Es cierto también que en el 14 empieza la Primera Guerra Mundial y Duchamp tenía mucho miedo de que lo llamaran como soldado. O sea que no quería pisar Francia por nada del mundo. Pero también es verdad que en el año 13, en Nueva York, se monta una exposición muy grande en este lugar que se llama el Armory Show,
que son unos galpones que tenía la Armada en el puerto de Nueva York, donde se llevan una bestial cantidad de obras de arte, sobre todo de Francia. Se lleva esto en exposición, se lo lleva también a Chicago, si no me equivoco, y se venden las obras de arte. Yo creo, estoy casi seguro que el desnudo bajando la escalera, bueno, fue a Nueva York, eso sí estoy seguro, pero que además se vendió en Estados Unidos justamente en esta exposición. ¿Por qué? Porque, bueno, era la pieza favorita, la que todo el mundo quería ver. Viene una muestra de Europa y resulta que viene en la muestra una pintura que la prohibieron. Y sí, todo el mundo quiere ver cuál es esa pintura que prohibieron. O sea que a Duchamp le va muy bien, le va realmente bien en esta venta del Armory Show, así que el paso siguiente es ir a vivirse a Nueva York, a trabar alguna serie de amistades, sobre todo con Francis Picabia, que ya lo conocía de la época de París, pero que también pasaba por Nueva York, y establecerse ahí en la Gran Manzana, conocer entonces a algunas coleccionistas, a un galerista, etcétera, etcétera, y empezar, digamos, a pasar los días ahí. Y en esos años, además, Duchamp casi que lo que hacía era jugar al ajedrez, no mucho más. El tipo siempre estaba convencido de que su gran logro en la vida había sido vivir sin trabajar, lo textual. O sea, que para él había sido lo más difícil, lo más complicado y su mayor proeza. No hacer nada, básicamente. Vivir del humo. Cuando Duchamp llega a Nueva York, en Estados Unidos, si ustedes lo miran, el circuito de vanguardia era muy restringido, casi escaso. En Estados Unidos en general. O sea, el fenómeno de la vanguardia es un fenómeno europeo. En Estados Unidos prácticamente no existe. Lo empiezan a importar incluso después de los años 30. Así que, digamos, cuando llega Duchamp, genera, digamos, cierta expectativa, se gana una cierta reputación, al punto tal que lo invitan a formar parte de una asociación de artistas independientes. O sea, hay una asociación de artistas independientes que uno se hacía socio y pagaba, creo que eran $5 por año, y todos los años esa asociación organizaba una gran muestra. Una gran muestra quiere decir que llenaban un salón de todos los cuadros. Cualquier socio podía mandar lo que se le antojara. Y los tipos los juntaban todos y decían que tenían 1,5 kilómetros de cuadros. O sea, que esa era la proeza que tenían. O sea, que para ser artistas, según la asociación, para ellos no habían excluidos de ningún tipo. Y para ser artistas se necesitaba pagar la cuota y mandar lo que se te antoje. Ya está. Listo. Eso ya te convierte y te da derecho a decirte artista. A Duchamp lo invitan a formar entonces parte de la dirección de esa institución. Y Duchamp aprovecha la cosa para tejer uno de los planes más increíbles que uno se pueda llegar a imaginar. ¿Qué hace el señor? Escribe un nombre, escribe un socio falso. O sea, manda una boleta de un tipo que se llama Richard Muth y que vive en Filadelfia y que paga la cuota. Cuando llega el momento de mandar las obras para la exposición, manda esto. Se llama Fuente, firmado por Richard Muth, 1917, con un subtítulo, El Buda de los baños. El Buda de los baños. No. Claro, está bien que pagó la cuota, que mande lo que quiera, pero todo tiene un límite. Digamos, ¿qué es esto que manda un tipo llamado Richard Muth y que nadie lo conoce? Enseguida salta el escándalo y lo que efectivamente va a ser la dirección de la Asociación de Artistas Independientes es excluir a este objeto de la muestra. O sea, ellos estaban montando la muestra y lo terminan sacando Duchamp y sus amigos. Nadie sabía que era de Duchamp, eso es parte del secreto, es parte del juego. Nadie tiene idea de quién es Richard Muth, nadie sospecha que Duchamp está detrás y el objeto es excluido. O sea, nuevamente Duchamp va a lograr fama a partir de una exclusión. Cuando lo excluyen de la muestra, Duchamp teje su propia estrategia. Primer punto, sacar una revista y en la revista dedicarse a defender a Richard Muth. O sea, la revista tiene que defender que eso es una obra de arte. En realidad, ¿por qué lo habían dejado afuera? El argumento central que habían usado la directiva
era porque no lo hizo con sus manos. Ese era el argumento. Porque fue y lo compró en una barraca como cualquiera de nosotros podría ir y comprarlo. Ese era el argumento. Si no lo hizo con sus manos, entonces no es arte. Ese era el razonamiento. Bien, la revista se llama El hombre ciego, y vieron ahí la primera, aparece un ciego con un perro paseando por una galería de arte, o sea que no ve nada, no importa, no interesa ver nada. En el segundo número, sobre todo, es el que se dedica a la defensa frontal del inodoro de Richard Muth, o de la fuente, mejor dicho. ¿Cómo se defiende a Richard Muth? Decía, una revista de arte fundada por un vanguardista como Duchamp, donde se publica un artículo firmado por Louis Norton, ¿es esta? Louis Norton, que es una crítica de arte importante para Estados Unidos, donde argumenta que lo de Richard Muth es arte, que no importa si lo hizo o no, que lo que importa es que lo eligió y que en todo caso este inodoro se lo puede emparentar por su silueta con la silueta de Buda, o bien se lo puede emparentar con otras figuras del arte clásico, como la típica composición piramidal de Leonardo da Vinci. O sea que tan mal no está. Además de eso, hay que publicar una fotografía. Y la fotografía la firma un tipo que se llama Arensberg. Stiglitz. Stiglitz era el tipo que tenía la única galería de arte de vanguardia de Nueva York. Ese le hace la foto y la publica. O sea, otro vanguardista, otro tipo que se supone que sabe de arte, que es un buen conocedor, avala que esto es arte. ¿Qué falta? Lo que falta es la última jugada. Que un señor, que es ese que está ahí, ese Walter Arensberg, que era un coleccionista que compraba y pagaba carísimo por la pintura de vanguardia europea, emite un cheque a nombre de Richard Muth sin poner la cantidad. O sea, para que Muth diga cuánto quiere cobrar por su obra de arte. O sea, que arte es todo aquello que es avalado por la institución, que es avalado por los artistas, que es avalado por los críticos y que alguien paga por ello. No importa lo que sea. Ese es el teorema. A partir de este último paso, se revela que fue Duchamp el que armó toda la jugada. O sea, el que demostró básicamente en qué consiste el problema del arte, o por lo menos puso en evidencia en qué puede llegar a consistir el problema del arte en la sociedad contemporánea, que no pasa por la cualidad específica del objeto, sino por el contexto, por las relaciones que establece con otras cosas, desde el dinero hasta la crítica o la tradición. Pero quedaba algún remanente en esta cosa. El remanente que quedaba era tratar de entender por qué funciona esto. O sea, cuáles son los motivos que hacen que una cosa pueda ser arte en estas condiciones. Y este remanente o esta pregunta da la impresión de que llevó a Duchamp a buscar alguna manera de ponerla en escena en los años posteriores. En el año 19 decide pasar por París unos días. Se había terminado la guerra, fue a ver cómo estaba la familia, a visitar gente, etcétera, etcétera, arreglar un poco los negocios, y cuando fue a París, pasó por el Louvre, compró una postal con la obra típica del Museo del Louvre, o sea, con la Mona Lisa, ¿no? Con la Gioconda, y vieron que abajo le puso L-H-O-O-Q, ¿no? L-H-O-O-Q. Eso sería deletreado en francés, o sea, ella tiene caliente el culo. Eso quiere decir, ella tiene caliente el culo. Además, le pintó bigotes y una perita. La masculinizó. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que se lo mostró a Picabia, a su amigo que vivía en París. Picabia sacaba una revista y le pidió a Duchamp para publicar esta imagen como portada de la revista. Dijo, bueno, mandame una imagen, mándamela y yo la publico. Duchamp le contestó, hacela vos mismo. ¿Qué importa si la hago yo o la haces vos? Yo puse la idea. Compraste una postal, le pones bigotes y ya está. Poné que se me ocurrió a mí y listo. O sea, de nuevo,
que no importa la factura de la cosa, lo que importa es la idea. Eso es lo que constituye en una pieza, o que hace que una pieza sea arte. Lo que no queda claro es por qué es masculina o por qué tiene el culo caliente. Y sobre todo que el chiste siguió. El propio Duchamp, esto ya de viejo, se hizo una fotografía que vieron que en el vidrio puso unos bigotes y una perita, y ahí quedó él como disfrazado de la Mona Lisa con bigotes. O, por ejemplo, hay una cantidad de estos chistes, de reimpresiones. En este caso la publicó la Mona Lisa como es, como siempre fue, y le puso afeitada. Esta racé, o sea, sin bigotes. Hay un pequeño detalle que es interesante y que puede ayudarnos a saber por qué funciona todo este mecanismo institucional que convierte unos objetos en arte, no por sus cualidades intrínsecas, sino por unas redes que establecen con el mundo real. Cuando vuelve a Nueva York, Duchamp pasa por el dentista y el doctor Zhang le hace un arreglo y le dice, bueno, son $115. Y Duchamp le contesta, bien, está bien, ¿querés dinero o querés que te pague con este cheque que acabo de dibujar lo mismo? O sea, un cheque dibujado por Duchamp, que dice ahí, ¿verdad? De Tis, Long, Company, etcétera, etcétera, $115, firmado Marcel Duchamp. ¿Qué preferís, 115 en efectivo o esto? El tipo no es boludo, ¿no? Dijo, claro, obviamente me quedo con el dibujo. Seguramente en unos años va a valer mucho más que $115. Años más tarde volvió a hacer el mismo chiste y volvió a pagar con un cheque dibujado. Y si se fijan ahí, donde escribió el que emite el cheque, puso Banco de la Mona Lisa. O sea, ¿qué es la Mona Lisa? La Mona Lisa es la representación de la tradición del arte de los museos. Es básicamente el fondo que permite hacer funcionar a la institución. O sea, la garantía de que alguien pueda seguir emitiendo cosas como si fueran bajo el nombre de arte, la garantía es que existe una tradición llamada arte occidental. Eso es lo que termina, digamos, afirmando el señor. El caso de Duchamp en ese sentido es interesante porque yo creo que marca una pregunta como clave en toda la historia del arte occidental y también de la arquitectura, que yo creo que no se resuelve tan fácilmente como la pretende o como pretende o como parece que lo planteé, digamos, en este cuento. Me parece que tiene otras aristas, que tiene otras complicaciones, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que esto también existe. Que estas causas estructurales o estas razones estructurales sí que existen, no son mentiras. Probablemente no agotan el problema, y el problema del arte no se agota en, digamos, una serie de transferencias bancarias o cosas por el estilo. Pero sí que queda, digamos, colgado como una de las interrogantes.